Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. El Señor Jesús, hermanos, la Biblia nos dice que Él fue un trabajador incesante. Jesús, hermanos, trabajó siempre. La Biblia nos da testimonio de eso en estos versículos que vamos a ver, hermanos. Vamos a ver a nuestro Señor como un hombre, como un ser humano, cómo fue su servicio, su ministerio, cómo fue su vida, y fue la de una persona trabajadora, alguien, hermanos, que estuvo constantemente sirviendo. Dice así la palabra de Dios: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El siguiente versículo que vamos a leer, hermanos, es Juan capítulo 9. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan, pero ahora es el capítulo 9. Y vamos a leer, hermanos, de el versículo 1 al 5. Y nos dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciéndole: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego dice el Señor: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra apatía, nuestros descuidos, Señor. Perdónanos, Señor, porque nuestro corazón, Señor, se desvía y, Señor, se convierte en nuestro enfoque, en nuestras prioridades, Señor, otras cosas. Y al hacer eso, Señor, se nos olvida el trabajo, Señor, la obra que tú nos has encomendado. Menguamos, nos cansamos, nos debilitamos, nos apartamos, Señor, de tu propósito, de tu plan. Señor, permite, Señor Jesús, que ahora que nosotros veamos tu ejemplo, ahora que nosotros veamos, Señor, tu servicio, tu dedicación, tu trabajo, Señor, que eso, Señor, infunda en nosotros, Señor, aliento, que nos dé fuerza, Señor, que añadas gozo, alegría, Señor, ganas, Señor, por servirte, y que podamos nosotros hacer las demás cosas a un lado, Señor, que arranca del corazón aquellas cosas, Señor,
que estorban para que nuestro trabajo a ti, Señor, sea la prioridad de nuestra vida. Te lo suplicamos, Padre, todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vemos estos versículos muy interesantes. Hablan de diferentes tópicos. Pero el día de hoy, hermanos, quiero que veamos quién era Jesús en este sentido. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que Jesús era una persona trabajadora, que fue, hermanos, un trabajador incesante. El Señor Jesús, hermanos, conocemos en la Biblia cuando comienza su ministerio, y desde que comienza su ministerio hasta el día que está en la cruz, el Señor no hizo otra cosa que trabajar. Y estoy seguro que el Señor trabajó toda su vida. Pero decimos lo que la Escritura enseña: el Señor trabajó, trabajó y trabajó. El Señor se dedicó a su ministerio, a su llamado, a su propósito todos los días. Ese fue su pan y ese fue, hermanos, su bebida. Vemos en estos versículos entonces, hermanos, que hablan de diferentes tópicos, pero Juan 15 y 17 oímos esa convicción de la palabra de Jesús. Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabajo y yo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Luego Juan nos dice, hermanos, Juan 9:4 nos dice: me es necesario, dice Jesús, hacer las obras del que me envió. Me es necesario trabajar, hermanos, y hacer las cosas que mi Padre me pidió que hiciera, me envió a que yo hiciera. Y luego dice: entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Vamos a meditar en esas palabras de Jesús, hermano. Vamos a analizar eso que el Señor Jesús está diciendo. Cuando el Señor Jesús, hermanos, está diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, encuentro algunas cosas bastante interesantes, algunas verdades que se envuelven en esta declaración. Primero, hermano, en el contexto, Jesús es cuestionado por hacer una buena obra y no detenerse aún por ser día de reposo. Esa es la primera parte. Jesús es cuestionado por hacer una buena obra y no detenerse, aunque fuera el día de reposo. Era necesario, hermanos, le era necesario trabajar, hacer el trabajo que se le había encomendado, y no se iba a detener el Señor aún siendo día de reposo. Bueno, a lo que el Señor responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O inciso A, Jesús dice: el Padre trabaja constantemente. Constantemente el Padre está trabajando. Dios está trabajando constantemente, ¿no cree usted? Él siempre está trabajando. El Padre, hermanos, dice Jesús en esa declaración, no cesa de hacer el bien para todos. Imagínense usted, hermanos, que el Señor descanse un día, por decirlo de cierta manera, porque Dios no se cansa, pero estamos hablando en términos humanos. Imagínense que el Señor diga: hoy no. ¿Qué cree que pasaría con el mundo en que vivimos? Un caos, ¿no, hermana? Por lo tanto, hermanos, Dios no cesa de hacer el bien. Por decirlo de otra manera, Dios no agarra vacaciones, hermanos. Dios no se detiene en Navidad y en Año Nuevo. No hace puente como allá en el otro lado. Puente. Vamos a hacer un puente. Dios no cesa de hacer el bien. Y dice la Biblia que Dios hace salir el sol, o manda su bien, sobre injustos y justos, sobre buenos y sobre malos.
También esa declaración, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo, también nos dice que el Padre trabaja y su acción, la acción que está haciendo el Padre, lo que mira el Señor Jesús, dice el Padre trabaja, eso que el Señor Jesús mira, dice, la acción esa del Padre, para mí es una instrucción que no necesita de palabras. Jesús está diciendo, mi Padre con su ejemplo me da una instrucción a mí que no necesito que Él me diga. Eso me dice a mí que también yo tengo que trabajar. Si mi Padre trabaja, también yo. Jesús fue un trabajador incesante, hermano. Estuvo constantemente trabajando. Señor Jesús dice, Él es mi Padre y por lo tanto debo seguir su ejemplo. Debo de trabajar. El siguiente texto, hermanos, nos ayuda a añadirle más cosas a esto. A esto que estamos analizando de quién era Jesús como hombre. Y una de sus características es que un hombre trabajador, incesante, ¿verdad? Determinado a cumplir, hermanos, con su responsabilidad. El segundo texto, en Juan, nos dice la parte que estamos analizando, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Jesús dice entonces, hermanos, que Él tiene una responsabilidad. Cuando está diciendo, me es necesario, ¿qué está diciendo, hermanos? Es una responsabilidad, es una necesidad, sí, pero es una responsabilidad mía. Es mi responsabilidad trabajar, dice el Señor Jesús. Ahora, en la forma como lo dice, una necesidad, se entiende, hermanos, que nadie lo obliga. Cuando usted, los que son papás, tienen hijos, usted tiene necesidad de proveer, o tuvo necesidad de proveer para sus hijos, y nadie lo obligaba, ¿sí? Eso se convirtió para usted en una responsabilidad. Usted hacía lo que hacía porque usted sabe que ese es su deber. Es una responsabilidad por amor, un compromiso que usted tiene por amor de proveer. El Señor entonces, hermanos, cuando está diciendo es necesario que yo cumpla o que yo haga o que yo trabaje y termine o haga el trabajo que se me encomendó. Bueno, es eso, una responsabilidad. ¿Entendemos todos lo que es una responsabilidad? Sabemos lo que es una responsabilidad. No es que alguien nos tiene que apuntar con algo, es nuestra responsabilidad. Es lo que está diciendo Jesús. Bueno, un trabajador incesante, eso es. Jesús dice que le es necesario también, hermano, ser obediente y trabajar. También implica eso. Por una parte, es su responsabilidad, y por otra parte, Jesús dice, es mi obediencia. Yo necesito ser obediente y trabajar porque mi Padre me lo encomendó. Yo entonces soy trabajador porque soy obediente a mi Padre. Es lo que dice el Señor en esas palabras. Trabajador obediente porque tengo una responsabilidad con mi Padre. Tengo una responsabilidad para con mis semejantes, por decirlo así. Jesús expresa también, hermanos, la importancia que tiene aprovechar el tiempo. Dice el Señor Jesús, el tiempo está limitado. Mi tiempo está contado. Mi Padre tiene una fecha en cuando va a terminar mi labor aquí y mi tiempo es limitado. Entonces dice el Señor, lo dice de esta manera: me es necesario hacer las obras del que me envió. Y lo dice, entre tanto que el día dura. Hay un límite para lo que voy a hacer. Días. Entonces, tengo que aprovechar muy bien mi tiempo.
tengo que utilizar mi tiempo muy bien, porque tengo una responsabilidad con el que me envió. Todo eso va implícito en todo esto que estamos hablando, hermanos. Luego, el Señor Jesús, hermanos, dice: pues el momento indicado, decretado por Dios, llegaría un momento, perdón, hermanos, indicado, decretado por Dios, en el que habría un tiempo de oscuridad, un tiempo en el que ya no podría, o no, hermanos, o ya estaría fuera del tiempo en que el Señor Jesús iba a servir. Luego dice el Señor Jesús que Él es la luz del mundo. Era entonces, hermanos, la responsabilidad de Jesús alumbrar y no detenerse. Y el Señor alumbraba, hermanos, con su predicación, su trabajo, las sanidades que hacía, con todo lo que Él hacía, con todas sus enseñanzas, hermanos. El Señor estaba alumbrando, estaba trabajando el Señor. Y era entonces, hermanos, importantísimo no detenerse, hermanos, y ayudar a cualquier alma que lo necesitara. Fuese la hora que fuese el momento que fuese, el Señor iba a cumplir su propósito. Iba a cumplir con la encomienda que se le dio. Jesús entonces, hermanos, un trabajador incesante. Vamos a Juan 4:31, hermanos. Vamos a ver que Jesús, hermanos, se olvida aún de las necesidades primarias por hacer el trabajo que se le encomendó. Y lo vemos, hermanos, no a Jesús declarándolo, pero a sus discípulos. Ellos notaban cómo era el Señor. Juan 4:31. Dice: entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Estaba ocurriendo muchas cosas, hermanos, y los discípulos se dieron cuenta que el Señor no se detenía ni aún para comer. Y entonces dice aquí que los discípulos hacían ¿qué cosa? Le rogaban: Rabí, para un momento, detente para que comas por lo menos, Señor. Entonces, ¿se imaginan al Señor Jesús enseñando, predicando, y va terminando una enseñanza o va haciendo alguna obra y llega otra alma, llega otra persona, tiene una necesidad y no se detiene el Señor? Va y atiende a aquella otra persona, a aquel otro grupo, les enseña, los instruye, trabaja. Bueno, descuida uno el Señor, de verdad, por decir así, sus necesidades primarias por cumplir. Vemos al Señor Jesús, hermanos, que era tan grande su dedicación por su trabajo, por su obra, por su ministerio, hermanos, que aún estando en medio del dolor, el Señor no dejó de trabajar. ¿Quién se preocupa por los demás a la hora del dolor o de la muerte? Pues Jesús sí, siguió trabajando hasta el último momento. Vamos a Lucas 23:40 al 43. Lucas 23:40 hasta el 43. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos
lo que merecían nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas. Hay una preocupación aquí, hay un hombre con una necesidad, una alma. ¿No oyen ustedes las palabras de este hombre que está en la cruz a un lado del Señor? Ahí tiene una necesidad de ser salvo, de ser perdonado. Y Jesús no le voltea el rostro y el sufrimiento y se olvida de él. El Señor Jesús sigue trabajando en el plan que le dio el Padre, y dice: Jesús, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dejó de evangelizar el Señor Jesús, hermanos, aún en la agonía, en el dolor, siempre trabajando. La Biblia no miente, el Señor fue un trabajador incesante con un sentido grande y profundo de su deber de amor. La Biblia no miente, Jesús fue un trabajador incesante con un sentido grande y profundo de su deber de amor, y lo demostró siempre hasta el fin. Al igual que él, hermanos, al igual que Jesús, nosotros tenemos una gran responsabilidad de trabajar. ¿Oyeron, hermanos? Tenemos una gran responsabilidad de trabajar para el Señor. Somos llamados, hermanos, a ser trabajadores incesantes en la obra de Dios hasta el último suspiro, hermanos. Hasta el último momento, hermanos. Llamados a trabajar, a servir al Señor. Al igual que Jesús, hermanos, tenemos el ejemplo de nuestro Padre Celestial, quien no cesa de hacer el bien. Al igual que Jesús, ustedes y yo tenemos el ejemplo de nuestro Padre Celestial, que no cesa de hacer el bien. Pero algunos nos ausentamos, nos cansamos de hacer el bien, nos apartamos, nos molestamos, nos enfadamos, y se nos olvida, hermanos, a lo que nos llamó el Señor, a trabajar. Así que no se tenga lástima a sí mismo o a sí misma. Pobrecito yo, pobrecita. No caiga en ese juego. No nos podemos detener, hermano. No podemos nosotros cesar de hacer el bien. Pues el trabajo que hacemos nosotros es importantísimo, hermano. El trabajo de la iglesia es importantísimo. Meditémoslo un poquito. Miren, la salvación, la vida eterna, hermanos, de niños, de mujeres, está aquí. Es nuestra responsabilidad. Dios nos hace participar a nosotros en su plan. Él salva, sí, pero nosotros somos sus brazos, sus manos, sus pies, su voz. Para eso el Señor dejó a su iglesia. Somos responsables nosotros de edificarnos unos a otros, y los que conocen más de la iglesia, de agarrar a los más jóvenes, a las mujeres más jóvenes, a los hombres, e instruirlos en el camino de Dios. Imagínense a la ciudad de Nogales o al mundo sin cristianos, sin gente que de veras confíe en Dios, sin gente que comunique el amor de Jesús. Es más,
Piense en retroceso. Imagínese que 40 años atrás, 50 años atrás, cuando a usted le hablaron de Jesús. Imagine ese tiempo. Imagine que esas personas o esa iglesia donde le invitaron a ese templo donde usted le invitaron, que los hermanos de ahí hubieran dicho: no, es mucho trabajo, hoy no, vacaciones. Usted no estuviera aquí el día de hoy. Dios usó a esas personas, a esos hombres, a esas mujeres, para que usted creyera. Por lo tanto, hermanos, nosotros no podemos agarrar vacaciones, no tenemos tiempo para eso. Tenemos que seguir trabajando. Bueno, el ejemplo de Cristo, hermanos, el ejemplo de Cristo y nuestro Padre es una instrucción para nosotros sin palabras, aunque sí las haya, pero su ejemplo es una instrucción, su palabra, que demanda, hermanos, nuestra obediencia. El actuar de Jesús, la forma de ser de Jesús, hizo que los apóstoles sintieran la misma responsabilidad del Señor Jesús, la misma carga por las personas que no lo conocen, por edificar a la iglesia, por trabajar en el templo, por trabajar en la obra. Ellos tenían la misma, sintieron la misma carga y lo hicieron. Cumplieron, hermanos, con su servicio a Dios hasta que el Señor los recogió. El Señor, hermano, es nuestro guía y debemos seguir sus pisadas, así como, hermanos, el Señor Jesús seguía las instrucciones del Padre. Él es nuestro guía ahora y debemos seguir sus pisadas. Debemos, hermanos, imitar a Jesús, trabajar. Dios nos ha dado un trabajo, un fin, un propósito que cumplir mientras estamos en este mundo. Esto, hermano, es estar unidos como un cuerpo y anunciar el Evangelio. No es responsabilidad, hermanos, o un deber que era solo del Señor Jesús. Quiero que sepa que es uno de usted y mío. El Señor le dice así a los discípulos en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego da una instrucción: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego nos dice: y es necesario que les enseñemos que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y luego nos da el Señor un hombro, ¿verdad? Para que sepamos que no vamos a hacer el trabajo solitos. Nos dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy con ustedes en espíritu. Yo voy con ustedes. El deber, hermanos, de servirnos unos a otros. Hay muchos textos en la Biblia que nos dicen eso. Debemos de trabajar, de servirnos unos a otros y de edificarnos unos a otros. No podemos parar de trabajar. El deber de trabajar unidos como un cuerpo, hermanos, siguiendo la guianza de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Tenemos ese deber de dejar las cosas que nos separan, las cosas que son humanas, y unirnos y trabajar juntos con un propósito, con que cumplamos con el trabajo que Dios nos ha encomendado. Al igual que el Señor Jesús, hermanos, su tiempo y el mío es limitado. Créame, hermanos, que parece como que si tuviéramos mucho tiempo, pero no lo tenemos. No tenemos mucho tiempo. La Biblia nos dice que los días son cortos y hasta hay un escritor que le dice al Señor: enséñame a contar los días para que traigas al corazón sabiduría.
Enséñame, Señor, a mirar la brevedad de mi vida, para que yo sea sabio y utilice mi tiempo bien. Igual que el Señor, estamos limitados. ¿Conocen mi edad? 43 años. Yo no sé si el Señor me va a dar 20 más, 30 más. ¿Pero qué son 20, 30 años, hermano? ¿Qué son? Nada, hermano, así se va el tiempo. ¿Qué edad tiene usted ahora? Y por ahí escuché, hermanos, que el promedio de vida de los seres humanos alrededor del mundo, en una parte es menos, otra, pero el promedio de vida para un hombre es como 70 años, 75, 70, los más fuertes. ¿Qué edad tiene usted? Calcúlele qué edad tiene usted y dígame si le queda mucho tiempo para seguir trabajando. La señora tal vez un poco más, 75, por ahí. Ya, algunos ya pasamos la edad promedio y tenemos más años. Y estamos viviendo tiempo extra, pues hay que aprovechar el tiempo, hermano. Ahora, ¿cuánto tiempo le queda a usted para presentarse delante de Cristo y decir, mira, he trabajado, trabajé? Pues lo vamos a mirar cara a cara. Entonces tenemos el deber de unirnos, hermanos, como un solo cuerpo, hermanos, y seguir la guianza de Cristo, cumplir su propósito. Nuestro tiempo está limitado, correcto. Debe haber en nosotros, hermanos, por causa de la limitación del tiempo, un sentido de urgencia por hacer la obra de Dios. Debe haber así como una urgencia en el corazón, porque me voy a encontrar con esta persona. No sé si mañana le puedo comunicar el Evangelio. Se lo comunico hoy. No me puedo detener. No sé si mañana yo estoy vivo o él está vivo o si lo vuelvo a ver. Hoy tengo que hablarle de Cristo. Hoy tengo que hacer lo que mi parte, la que me corresponde en el templo. Hoy. El Señor ha estado poniendo en mi corazón hacer esto o aquello por alguien. O ir a hablarle. O hacer hoy lo voy a hacer porque mañana no sé. Urgencia. Urgencia, hermano, por hacer las cosas. No decir mañana. El Señor así vivía, hermano. Eso es lo que estaba él sintiendo cuando él le dijo, porque mañana tengo que trabajar, perdón, entre tanto que hay luz en el día. Porque cuando hay noche ya nadie quiere trabajar. Está oscuro, no se puede. Un sentido de urgencia. No diga mañana. Mañana le hablo. Mañana le digo. ¿Cómo sabes tú que mañana vas a poder hacerlo? ¿Cómo sabes tú que vas a poder estar aquí en el templo? ¿Cómo sabemos nosotros? No sabemos, hermano. Por eso no podemos nosotros, hermano, apartarnos del servicio a Dios en ningún tiempo, en ningún momento. Un sentido de urgencia. El Señor dijo, hermanos, que Él era la luz para el mundo. Y luego, hermanos, Él dijo eso de sí. Luego, ¿a quién cree que le dice que es la luz del mundo al Señor? Él dijo eso de sí. Yo soy la luz del mundo. Pero ¿a quién le dice luego el Señor Jesús? Ustedes son la luz. A los creyentes. El mismo ministerio de Jesús, el mismo trabajo de Jesús, la misma responsabilidad del Señor es ahora nuestra responsabilidad. En Mateo 5:14 al 5:16 dice el Señor Jesús a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo.
hermanos, es una frase muy bonita, es muy importante. Ustedes son ahora los que le traen luz al mundo. Conténtense, alégrense, porque ustedes alumbran al mundo que está en oscuridad, en pecado, que está en dolor, en llanto. Ustedes ahora le traen paz y gozo porque me anuncian a mí, anuncian el Evangelio de Cristo. Ustedes son la luz del mundo. Pero eso implica también otra cosa. Con el privilegio viene la responsabilidad. Todo gran don implica una gran responsabilidad. ¿Y sabe qué es la gran responsabilidad? Si usted y yo somos luz del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Pues alumbrar. Alumbrar. Y luego el Señor dice, esa es su responsabilidad. Y luego piensen en esto, dice el Señor. Si usted agarra vacaciones del servicio a Dios, del trabajo a Dios, del templo, dice el Señor, usted va a ser como aquellos que ponen una luz y la esconden debajo de la cama para que no alumbre. ¿Escondió usted su luz en estos días? ¿O esconde usted su luz en su caminar? No puede esconder una luz, dice el Señor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean su trabajo y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Además, hermanos, de compartir o haber recibido parte con el Señor, de recibir su salvación, de su paz, su gozo, y también, hermanos, de junto con Él la responsabilidad por amor, ¿verdad? También, hermanos, la Biblia nos promete otras cosas. Al trabajador, al incesante, al que imita a su Señor, la Biblia le promete otras cosas. Abra usted su Biblia, Apocalipsis 22:12. El último libro, ¿verdad, hermano? El último libro de la Biblia. Dice así, Apocalipsis 22:12. Hermanos, muy bien, o revelaciones, ¿verdad? Dice, el Señor Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y mi recompensa está conmigo, mi galardón, para recompensar. Y luego dice, a cada uno según su obra. O sea, que no va a ser igual para todos, hermano. Va a haber recompensas, va a haber coronas. Y yo creo que algo de todo eso tiene que ver con el gozo. El nivel de gozo de uno no va a ser igual al del otro. Todos vamos a mirar al Señor, todos los salvos, todos los creyentes, pero no todos vamos a ser recompensados igual. Solo el trabajador incesante, el que ha servido a su Señor, y no necesariamente porque sea pastor o predicador, no, que ha servido a su Señor en todo lo que el Señor le ha dicho y ha puesto su corazón, su vida por servirlo, ese hermano recibirá recompensa. Dice, y mi recompensa conmigo para recompensar a cada quien, ¿según qué? Su obra. Según tu trabajo, no para ser salvo, sino por ser salvo, por gratitud al Señor.
Según tu trabajo va a ser tu recompensa. Así que los que queremos agarrar vacaciones del Señor y no queremos hacer nada, los que queremos estar nada más sentados en las bancas, hermanos, estaremos perdiéndonos de una gran recompensa, de un gran galardón por haber trabajado para el Señor. ¿Y en qué trabajo, pastor? Hay mucho que usted puede hacer por el Señor, pero me impide esto, me impide otro. Pues hay otras cosas que sí puedes hacer. Solo está en que te quites esa mente de limitación en la que te has metido y empieces a pensar en lo que sí puedes hacer. El Señor, hermanos, no necesariamente llama a los que pueden. El Señor llama, hermanos, y pone a trabajar al que Él quiere. Y a usted Dios le habló aquí. Usted está aquí en Emanuel y Dios lo mandó a trabajar aquí. Esta es su iglesia, esta es su congregación, estos son sus hermanos. Nosotros somos sus hermanos y nos ha enviado el Señor a trabajar unos por otros aquí para edificarnos y también para alcanzar a otros como grupo, como iglesia, como un pueblo. Entonces, hermanos, esa es una promesa. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Vaya primera a los Corintios capítulo 3, versículo 8. Primera a los Corintios capítulo 3 y versículo 8. ¿Qué dice la escritura, hermanos? Vamos a leer. Dice: ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Somos todos iguales, el que planta y el que riega. Dice, pero ponga atención a la coma y a la segunda parte. Pero cada uno, ¿qué dice, hermano? Recibirá su propia recompensa, y lo dice, conforme a su propia labor. El que siembra y el que riega, todos somos iguales. Pero cada uno va a recibir su recompensa, y lo dice, ¿según su qué? Según su trabajo, hermano. Según su obra en el Señor. No van a ser iguales todos, no vamos a ser iguales todos, no recibiremos todos, perdón, me equivoqué, no recibiremos todos la misma recompensa. ¿Se puede usted imaginar la recompensa de los apóstoles, la recompensa de Pablo? ¿Se puede usted imaginar la recompensa, hermanos, de todos los mártires de Cristo? Aquellos hermanos que fueron puestos en estacas y quemados vivos por amor a su Señor, por su fe. ¿Usted cree que la recompensa de ellos va a ser la misma de nosotros? Absolutamente que no, hermanos. Dieron toda su vida. ¿Usted cree que es igual la recompensa nuestra que el de aquel evangelista que lo deja todo por ir a anunciar el nombre de Jesús a otra parte? No es igual. Pero a nosotros se nos llamó aquí, a este lugar, y usted tiene un trabajo que hacer en este lugar y va a recibir según el propósito o el llamado que Dios le hizo o el don de Dios en ustedes para que usted cumpla con su propósito. Pero lo importante de esto es que va a haber, ¿qué, hermano? Recompensa, galardones. Y entre más trabajador sea usted, mejor el galardón. Segunda de Corintios 9:6.
Segunda Corintios 9, 6. Ahí es importante, quiero que todos lleguen ahí, hermano, porque quiero que lo leamos y usted verifique que lo que le estoy diciendo ya es así. Todos se encuentran en las manos. Segunda de los Corintios 9, 6. Vamos a leerlo todos, hermanos. Y luego nos dice, como un corito, hermano, todos juntos. Pero esto, digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Hay una ley en esto, una ley, hermano, de Dios. Si usted, la idea aquí, hermanos, es de que si usted, en el tiempo que está hablando el Señor, o ahora también, si usted preparaba su parcela y tenía un terreno grande, vamos a decir, 1 hectárea, 2 hectáreas, 10 hectáreas, 100 hectáreas, y usted decía, tengo 100 hectáreas, pero voy a sembrar una. ¿Usted qué va a hacer? Cuando ya crezca la cosecha y todo, y trabajó usted en 1 hectárea, ¿qué va a cosechar? ¿Lo de 10 hectáreas o lo de 1 hectárea? Lo de 1 hectárea. No va a salir solito lo otro, ¿verdad? Necesitaba el trabajo del campesino, del granjero, del agricultor. Pues esa ley está en lo espiritual también, hermano. Esa ley está también, hermanos, en el servicio a Dios. Si usted siembra escasamente en la obra de Dios, no espere recibir abundantemente. No espere que la recompensa sea enorme o grande. Si usted siembra mucho en la obra de Dios, también va a cosechar mucho de Dios, de la recompensa de Dios, del galardón de Dios. Se cumple en todo, hermano. En todo se cumple. Entonces, hermanos, ánimo. Ánimo. Siempre la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, hagan tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no lo corrompen, no lo destruyen. A trabajar, hermanos. Vamos juntos a trabajar. Las flaquezas mías las llenan ustedes, hermanos. En lo que yo soy flaco, ustedes son fuertes. Y en lo que ustedes sean débil, tal vez yo soy fuerte y yo cubro el hueco en el que ustedes débil. Y si no, yo, Lourdes, y otro hermano y otra hermana, y así. Pero todos juntos somos fuertes. Nos complementamos. Vamos entonces por las recompensas grandes, hermanos. Inclinen su rostro. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor Jesús, te rogamos, Señor, que haya tanto amor, Señor, por las almas, tanto amor, Señor, por tu obra, por la iglesia, por ti, Señor, principalmente. Que ese amor, Señor, nos empuje a trabajar, a ser trabajadores incesantes como tú, Señor. Que tu amor, el amor por ti en el corazón de tu iglesia, de mí, Señor, sea tan grande que seas tú la prioridad. Que sea tu trabajo, tu obra, el servicio a ti, Señor, prioridad en nuestra vida. Bendice a Manuel, Señor, bendice a mis hermanos presentes y a los que están ausentes, Señor. Ayúdanos a unirnos y a trabajar, Señor, unirnos, a esforzarnos, Señor. Cambia la mentalidad, Señor, nuestra mentalidad que se limita por cosas humanas y pone a nosotros una mentalidad de fe.
una mentalidad, Señor, que lo espera todo, que cree, que confía, que tú puedes hacer todo, Señor. Que tú puedes hacer con nuestras manos débiles cosas grandiosas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, gracias. Vamos.